característica muy especial. Y fue que de alguna manera, ya sea que predicó otra persona, Víctor, o después predicó el invitado, el pastor Farid, presidente de la Asociación de Pastores, hubo como un proceso a través del cual Dios nos llevó en el mes de agosto. Las palabras claves de las que el Señor trató con nosotros fue gratitud versus ingratitud. Fidelidad versus infidelidad. Y finalmente, la importancia del servicio. Y alguien me decía, pastor, el Señor siempre nos habla muy tranquilamente con usted, pero el día final, el día de la celebración del cumpleaños, el domingo pasado, parece que el Señor dijo, voy a mandar a alguien que va a zapatear aquí y les va a recordar lo que hay que hacer. Y nos habló acerca del servicio, del servicio. Por lo tanto, es un proceso que si lo miramos a la luz de la Biblia, se completó. Dios ya dijo lo que tenía que decir. Ya no agregar algo más, ya no se podría. Entonces, ¿qué es lo único que falta? El apóstol Santiago lo pone con un ejemplo. Dice, cuando el hombre va y se contempla en el espejo, y el espejo le muestra lo que tiene que corregir, para que se vea bien. Pero este hombre se va tal como se vio en el espejo. Santiago dice, ¿qué podríamos pensar de ese hombre? Y ocupa la palabra necio. Es decir, parece que todavía no madura. Es en ese punto en que estamos ahora. Dios nos puso frente a un espejo en el mes de agosto. Lo terminó el domingo pasado. Y ahora Dios dice, bueno, ¿qué tal si nos ponemos a cuenta? ¿Qué tal si ahora lo que el espejo te mostró en este mes, tomas la decisión de o dejarlo como está o corregirlo? Tenemos que reconocer una cosa. Siempre pensamos que la vida del adulto tiene una ventaja. Y es que ya el adulto puede hacer lo que quiera. El adulto ya no está bajo la dirección de los padres. Lo que los padres le digan es una sugerencia. Y fíjense que ese concepto, que no es del todo correcto, a veces nosotros mismos, los padres, lo alimentamos. Cuando nuestros hijos están creciendo, ellos quieren hacer cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo. ¿Y qué le decimos? No. Pero papá, mamá, ¿y entonces cuándo? Y nosotros mismos nos pisamos los pies. Cuando esté grande y trabaje, podrá hacer lo que quiera. ¿No son esas las palabras que decimos? Entonces vamos desarrollando una filosofía que cuando seamos adultos, ya nosotros vamos a decidir lo que queramos. En otras palabras, ya tenemos una vida privada en que yo decido quién se mete ahí y quién no. Y lamentablemente, eso que en el fondo es un llamado a una responsabilidad, se transforma en una mala comprensión de lo que es la libertad y lo que es ser adulto. Por eso, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel, son como niños? Es decir, han crecido, pero siguen siendo niños. Y la sociedad en que vivimos hoy, no podríamos decir que es una sociedad de adultos. Porque todas las cosas las vemos como juego, inclusive el que un adolescente a otro, como juego y como obligación de una cierta tarea que le dan, obligue a otro a tomar agua hirviendo,
le queme el esófago y muera a los 3 días. ¿No sabían eso? Es el nuevo juego que hay ahora. Ya no es el ácido, ya la gracia no es echar ácido, no. La gracia ahora es tocar por dentro a otra persona. Ahora, la verdad, a la luz de la Biblia y a la luz de la realidad en que vivimos, siempre tendremos que dar cuenta a alguien, siempre habrá alguien que esté por encima de nosotros. Es imposible vivir sin dar cuenta, es decir, si lo que yo estoy haciendo está de acuerdo con lo que se me ha establecido. Siempre va a estar eso. Por lo tanto, entonces, tampoco escapamos al escrutinio de Dios. No es una tarea agradable presentarnos frente a una autoridad. No es agradable, porque la autoridad lo que quiere es tomar nuestra vida y ponerla en la línea que corresponde. Esa autoridad no está preocupado si somos mayores de edad o no. Esa autoridad lo que está diciendo, hay algo que corregir y usted determinará si lo corrige o no lo corrige. Pero las consecuencias vendrán. Valoramos demasiado a veces nuestra independencia y la libertad. Demasiado. Claro que cuando vivimos en una sociedad donde cada cual hace lo que quiere y se le respeta por lo que hace, pensamos que Dios también piensa igual. Pero lamentablemente no. Dios no es como la cultura que va cambiando. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, una pregunta. ¿Te gusta que invadan tu vida privada? ¿Realmente te gusta que invadan tu vida privada y que te digan, ¿sabe una cosa? Eso que está haciendo está mal, corrija. Y sobre todo, si tú y yo somos adultos y hay algo que nos dice o alguien, mire, eso está mal y hay que corregirlo. No nos gusta. No nos gusta. Generalmente decimos, ya estamos grandecitos para que nos corrijan. Sin embargo, cuando miramos nuestra relación con Dios, a Dios le encanta meterse en nuestra vida privada. Él no tiene respeto por nuestra vida privada. Se mete en nuestra vida privada. Nos cuestiona, nos pregunta, nos muestra detalles que hay que corregir. Pero al final nos dice, tú verás si lo corriges o no lo corriges. Por algo, en la oración que el Señor Jesús nos enseñó, comienza con Padre nuestro. Dios tiene la calidad de padre con aquellos que tomaron la decisión de ser sus hijos. Y por lo tanto Él dice, tengo derecho a invadir tu vida privada porque yo soy un padre preocupado. Y tengo derecho a preguntarte, ¿qué está pasando contigo? Siempre recuerdo el caso de alguien que cuando da su ofrenda, siempre en el sobre se pregunta aquí, dice, nombre de su líder. Y él ponía, mi jefe es Dios. Y él le preguntaba a él, oye, ¿tu jefe es Dios? Te felicito. Pero evalúa las cosas con él, conversas con él, o piensas que es un jefe que te ha dado toda la libertad. Todo parte incluso desde el comienzo de la Biblia. Cómo Dios se mete en nuestra vida privada cuando somos sus hijos. Cuando no somos sus hijos, nos deja. Nos deja que decidamos como nosotros queramos. Pero cuando somos sus hijos y decimos que somos sus hijos, Él entra en nuestra vida privada. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, versículo 8. Una historia muy conocida. Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido,
Habían saltado la norma que les había sido puesta. En medio de tanta libertad que se les dio, ellos saltaron la norma y cometieron pecado. Comieron del fruto que no debían comer. Y es interesante el tipo de jefe que es Dios. Delega, pero no deja su delegación sin control. Están a cargo de todo, Adán y su mujer. Cuidan el huerto, trabajan en el huerto, examinan las cosas, crean cosas nuevas. Ellos estaban en ese estado de poder crear cosas nuevas, estaban en relación perfecta con Dios. Pero Dios no estaba despreocupado de ellos. Y dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Es como si Dios estuviera, ¿qué estarán haciendo estos muchachos? Noto mucha tranquilidad aquí en el huerto. No escucho el corte de hierba, no escucho que están recogiendo frutos. ¿Dónde estará Adán y su mujer? Y ellos oyeron la voz de Dios. Ahí viene el jefe. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Estamos emproblemados. Bueno, hay que esconderse, no queda otra. Y cubrámonos, estamos desnudos. A veces nos pasa así a nosotros. Como casi un susurro, escuchamos esa voz de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde andas? Como que estás en el lugar equivocado. Y esa voz nos inquieta. Y desearíamos no escucharla. Pero así comienza Dios a meterse en nuestra vida privada. Como ellos no contestaron, entonces Dios dijo, bueno, voy a tener que intensificar las cosas. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, bueno, aquí está tu jefe, dime, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque ya me di cuenta que no estás donde debía estar. No te veo trabajando, no te veo ocupado, no te veo en la tarea que yo te entregué. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué respondió el hombre? Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él pensó, con esta respuesta se queda tranquilo. Sí, Señor, la embarré. Hubieron problemas. No te los puedo contar por ahora, pero dame un tiempito, tengo que reponerme de todo esto. A ver cómo arreglo todo esto. Y Dios le dijo, a ver, esa respuesta no me satisface. Primero, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Yo te creé desnudo y no había ningún problema. ¿Y por qué ahora te sientes mal con lo que yo hice por ti? Te veo con cara de vergüenza. Te veo con cara de culpa. ¿Quién te enseñó? ¿Qué información recibiste o qué hiciste que se ha producido esto que no me gusta? ¿Será que comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre por dentro, Señor, no te sigas metiendo más en mi vida privada. Ya sabes que cometí lo malo, ¿por qué insistir en ponerme el dedo justamente donde caí? Y Dios dice, pero es necesario. No volverás a ser libre hasta que no digas la verdad. No podrás corregir las cosas hasta que no digas la verdad y reconozcas que cometiste un error. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Aquí vemos la actitud.
¿Hasta dónde se mete en la vida privada Dios? Si había encomendado la autoridad a Adán, debería haberse quedado contento y satisfecho con la respuesta que dio Adán. Mira, aquí está la verdad, dijo Adán. La mujer que me diste por compañera, es cierto, eso fue así. Ella me engañó y yo comí, es cierto, yo no fui el que comí primero, ella comió primero. Pero Dios dice, no, vamos más al fondo de la cosa. A ver, tú, mujer, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Y ambos terminan culpando a Dios, como diciéndole, no te preocupaste adecuadamente de nosotros. Dios le encanta invadir nuestra vida privada, romper el silencio en que nos hemos puesto, en el aislamiento en que nos hemos puesto, y ahí está Él. Y pone el dedo donde está el problema. Por eso David, por experiencia, dijo, Señor, ¿a dónde me iré de ti? ¿Iré a lo alto? Ahí estás tú. Si voy a lo bajo, ahí estás tú también. No puedo escapar de tu presencia. Aquí lo que Dios está enseñando a Adán y a Eva es algo bien sencillo. Deben responsabilizarse por sus acciones. Es la única manera de proteger la libertad que se nos ha dado en Cristo. La única manera. Responsabilizarnos por nuestras acciones. Alguien me decía, pastor, ¿y por qué cambiaron la reunión del sábado al domingo? A mí me gustaba tanto el sábado. La respuesta, ¿cuál fue? Era necesario beneficiar a los jóvenes. Era necesario abrir un grupo especial de jóvenes y hemos visto la respuesta allí. Es un servicio. Por lo tanto, el sacrificio, si usted le quiere llamar de venir el día domingo, es un servicio a Dios. La Biblia dice, considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. En este caso, la necesidad de los jóvenes era superior. Yo creo que Dios le invadió la vida privada porque nunca más me preguntó y viene cumplidamente todos los domingos. Responsabilizarnos por nuestras acciones es la única manera de proteger su libertad. Ahora, vivimos en una cultura donde nadie se responsabiliza por sus acciones. Miren lo que está pasando en nuestro país, en Colombia. Nadie se responsabiliza por las acciones. Que un senador de la República que se dice católico, cristiano, diga y permita que le graben. Fui obligado a pagar una extorsión de 2.000 millones de pesos para que no emitieran una orden de captura sobre mí. ¿Y qué dijo? El malo es el que me extorsionó. Para que haya una extorsión, debe haber alguien dispuesto a ser extorsionado y a pagar. No nos gusta responsabilizarnos de nuestras acciones, no nos gusta. Hermano querido, ¿y usted por qué no sirve en la iglesia? No, ¿y por qué no contratan a alguien para que haga las cosas? Si se puede, se hace. Pero ¿qué tal el día en que no podamos y tengamos que dividirnos el aseo de la iglesia? Como fue al principio. ¿Se acuerdan en el Lido? ¿No? ¿Cómo sufría mi nevera en el Lido? Después de cada reunión había que llenarla otra vez. Yo decía, ¿y qué pasó con los muslos de pollo aquí? Si que no hemos cocinado en la reunión. Pero gloria a Dios. Pero ahí comenzamos, ahí salimos. Otro ejemplo de cómo Dios invade la vida privada. Génesis 4, 5 y 6. Una situación aparentemente normal. Dos creyentes que van a cumplir con la obligación de dar una ofrenda.
Ambos saben cuál es la ofrenda que se ha solicitado. La han aprendido desde que están con sus padres. Hay que entregar en sacrificio, en ofrenda, un animal. Abel cumple la norma, pero Caín no. Dice el versículo 5, Génesis 4:5. Pero Dios no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Fue tal la rabia de Caín que no la pudo disimular con el cambio en su rostro. ¿Qué significa la palabra ensañarse? Caín estaba en esa actitud. Yo mato al muerto y como del muerto y sigo enojado. Se ensañó de tal manera que Dios le dijo, ¿y qué pasa? Cuéntame. ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Por qué esos gestos en tu cara? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Ahora, Dios le da la oportunidad. Le está invadiendo la vida privada. Si hicieras lo bueno, ¿no serás enaltecido? No tendrías por qué tener ese rostro. Pero el rostro que tú tienes, ¿qué está mostrando? El rostro que tú tienes está mostrando que el pecado está a la puerta de tu vida. Has hecho lo malo. Has hecho lo malo. Y ten cuidado, le dice, porque el mal deseo ya está en tu mente. Y si no haces el cambio, ese mal deseo se va a empoderar de ti. Aquí una advertencia. Dios invade la vida privada y le dice, advertencia. Si sigues en lo que estás pensando, vas a terminar mal. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense, Dios invadió la vida privada de Caín para evitarle cometer el error más grande de su vida. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Invade nuestra vida privada no para enfrentarnos con algo que ya hemos hecho, sino para prevenirnos. Mira, ¿por qué pones esa cara? Si sigues con esa cara vas a terminar haciendo algo peor. Si haces lo bueno no tienes problema. ¿Por qué vas a hacer el mal? Ten cuidado. El mal está por empoderarse de ti. ¿Cuántas veces sucede ese? ¿Voy o no voy a la iglesia? ¿Sirvo o no sirvo en la iglesia? Y Dios dice, ojo, si haces lo bueno no serás enaltecido, pero si haces lo malo, vas a provocar algo malo para ti. Y así es. Como consecuencia de todo lo que se nos dijo, Señor, en este mes de agosto, cuando tomamos un sobre, bueno, ¿doy el diezmo o no doy el diezmo? Créanme, sentimos el aviso de Dios, porque yo lo siento. No, pero hay otra necesidad. Bueno, si hicieres lo bueno, ¿no serás bendecido? Ya, tú decides. Tú decides. Es Dios invadiendo nuestra vida privada. Y versículo 10. Una consecuencia. Pero primero Dios en el 9 le dice, cuéntame, ¿dónde está Abel tu hermano? Una invitación a confesar. Una invitación a reconocer. Y él respondió, no sé. No sé. No sé. Y agrega, ¿acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? Y a veces Dios invade nuestra vida privada y nos dice, ¿qué andas diciendo de tu hermano? Eso que estás diciendo, andas diciendo, no es verdad.
¿Por qué lo haces? Y otra vez, ¿no será que haciendo lo bueno serás enaltecido y haciendo lo malo vas a tener problemas? Es increíble cómo Dios trabaja en nuestra vida privada. Y finalmente Dios, miren el paralelo con Adán y Eva. En el 10 le dice, bueno, la verdad, ¿qué has hecho? Arrepiéntete, reconoce, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y vino el castigo. Y en el versículo 13 encontramos que Caín reconoce. ¿Qué dice Caín? Grande es mi castigo para ser soportado. ¿Cómo es posible que un hombre malo, que es capaz de cometer un asesinato, diga, no puedo vivir soportando lo que he hecho? Créame, seguramente Caín deseaba morir. Y Dios le dijo, no vas a morir, no te preocupes. Nadie te va a perseguir por esto. Pondré una señal en ti para que nadie tome tu vida. Bueno, ¿qué pasó con Dios allí? Se violó un mandamiento. Dice que el que toma una vida tiene que pagar con su propia vida. Aquí es donde aparece la gracia de Dios en medio de cualquier situación. ¿Por qué protegió la vida de Caín? Dándole una oportunidad para un arrepentimiento sincero. Cosa que nunca ocurrió. Pero después de ese momento, usted lee en la Biblia y Dios no volvió a invadir la vida privada de Caín. Qué triste cuando Dios dice, no más. No más. Las consecuencias vendrán sobre tu vida. Con nosotros es igual, hermanos. Este proceso pasa igual con nosotros. Y también nosotros somos receptores de la protección de Dios para darnos tiempo para el arrepentimiento. La Biblia nos dice cuánto tiempo nos va a dar Dios de arrepentirnos, de fallar en la gratitud con Él, de fallar en la infidelidad con Él, de fallar en el servicio con Él. La Biblia no dice cuánto tiempo, solo Dios lo sabe. Pero sí, como dice Salomón en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. La mala comprensión de los derechos y la libertad nos hace perder justamente los mismos. Cuando perdemos nuestros derechos, cuando perdemos nuestra libertad por malas decisiones, por mal uso de ellos, al final se transforma en una esclavitud. ¿Por qué? Porque ya seguimos siendo enjuiciados por nuestra conciencia. Y Dios permite eso. Dios lo permite. Es como la historia de los libros en inglés cuando estudiábamos en bachillerato. No sé aquí en Colombia, pero en Chile estamos hablando del año 50 y tanto, ¿no? No sé si esos libros se siguieron editando, pero yo recuerdo que a los alumnos que estábamos allí y que nos contaron la historia, eso nos impresionó y nos dejó una marca en esa época. Tendríamos, ¿cuánto? 12 años por allí. Y la profesora de inglés nos contaba en inglés la historia del indio honesto. Que hubo un indio que fue a un almacén a comprar cosas para llevarlas a su familia. Entonces, una vez que compra todas las cosas, le hacen la lista, le dan el precio. Entonces, él dice, uy, solo me están cobrando la mitad. Y el indio se quedó en silencio. Salió con su gran paquete, lo coloca allí en la mula y se va de vuelta a su lugar.
Y en el camino rápidamente llega. Muestra el paquete a su mujer y le dice, mira, todo esto me salió por tanto. Apenas unas cuantas pieles fue suficiente para pagar esto. Pasaron 2 días y a los 2 días el indio se aparece otra vez allí en ese almacén donde había comprado todo. Y el dueño le dice, ¿y usted qué hace aquí? Si no hace nada, que se llevó ya toda una cantidad para un mes. Yo no voy a comprar más pieles todavía, sino hasta el próximo mes cuando usted tenga otro pedido. Cuénteme, ¿qué pasó? Y él le dice, ¿sabe una cosa? Tuve que volver. ¿Y por qué? Mire, esas 3 horas de camino a mi lugar de residencia fueron terribles. Luchaban en mí 2 voces. Una voz que me decía, quédatelo, es tuyo. Y otra voz que me decía, devuélvelo, eres un ladrón. Resistí esas voces por 2 días, pero no se callaron, ni siquiera en mi casa, por eso he vuelto. Usted me dio dinero a cambio de más. Por lo tanto, aquí están unas pieles que cubren lo que usted no me cobró. Y el dueño le dijo, vete tranquilo, eres un indio honesto. A nosotros nos marcó eso. Y como los papás sabían que nos enseñaban eso, a cada rato nos preguntaban, ¿te acuerdas la historia del indio? Nosotros hoy con Dios es igual. Es igual, exactamente igual. Oye, ¿por qué fallaste en servir? ¿Por qué no quisiste servir cuando podías? Y la otra voz dice, ay hombre, no importa, hay otros que lo hacen. Y ahí están las 2 voces. Oye, ¿por qué dices? ¿Por qué dices que das el diezmo si no lo estás dando? Y hay otra voz, Dios tiene demasiado y no necesita. ¿Cierto? Si Dios es el dueño del oro y de la plata, no necesita. Qué hermosa mujer esa. Y no es que esté despreciando a mi esposa, pero hay que admirar la belleza. Hay que admirarla. Y la otra voz dice, ya va 1 hora mirando. Eso no es correcto. Y la otra voz dice, pero nadie lo sabe, esto no va a hacer daño. No seas mentiroso, la otra vez pasó lo mismo. El juicio de la conciencia es inevitable. Y sobre la base del juicio de la conciencia, Dios invade nuestra vida privada. Nos dio libertad, nos ha dado derechos, pero Él es el dueño de eso. Él es el dueño. Por eso si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. ¿Ya lo encontraron? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En Cristo fuimos hechos nuevas criaturas. En Cristo fuimos hechos libres. ¿En qué sentido? Fueron perdonados nuestros pecados, pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue ahí. Pero siendo cristianos, Cristo nos da el poder para no hacer lo que el pecado nos dice. Nos da un tiempo de evaluación y de decisión. Esa es la libertad que tenemos.
No estamos sujetos a hacer lo que siempre hacíamos. Ahora tenemos la oportunidad de aplicar la libertad que el Señor nos ha dado, teniendo el poder del Espíritu Santo para decidir y mantener nuestros derechos y mantener nuestra libertad. Ahora tenemos el gran privilegio que podemos escoger, decidir entre lo bueno y lo malo, cosa que antes no podíamos hacer. Antes lo malo nos parecía bueno y teníamos miles de explicaciones. Ahora desaparecieron las explicaciones. Y las cosas son claras en nuestra mente. Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Esto es lo que hay que hacer aunque me duela. Y tenemos el poder para escoger. Tenemos el poder para escoger. Sin embargo, vean ahora el versículo 13. Ahí mismo. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. La vida cristiana es una vida en libertad. Ser libre es tener la capacidad de escoger. Ser esclavo es no poder escoger, irremediablemente hacer lo que el cuerpo nos dice. Sin embargo, el consejo de Pablo aquí es, cuidado, no libres para hacer lo que queramos. Libres para servir a Dios. Libres para servir a los hermanos. Libres para hacer la voluntad de Dios. Libres para obedecer a Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? Cuidado. No usen esa libertad como un permiso para hacer lo que deseen y que Dios estará siempre allí para perdonar. No. Dios invade nuestra vida privada, usa el juicio de nuestra conciencia, que ahora también es parte de la vida cristiana, y Él nos dice, cuidado. Cuidado con esa decisión. Despacito, despacito, piense. Usted es libre, dice Dios. Puede hacer lo que usted quiera. ¿Puede cumplir o no puede cumplir? Usted es libre. Pero si usa mal la libertad que yo le he dado, las consecuencias no van a ser buenas. ¿Cuánta libertad tenía el rey David? Absoluta. Él sabía que Dios lo respaldaba en todo, absolutamente en todo. Nunca lo dejó mal, nunca. Y él pensó equivocadamente, nada menos el rey David, que Dios iba a cubrir su gran error. Y Dios no lo cubrió. Dios no lo cubrió. Resultado. Muerte del bebé que nació. Desprestigio ante el pueblo. Por eso rápidamente Salomón lo sucedió. ¿Qué es el pecado? Retomemos otra vez el concepto bíblico del pecado. Ofensa a Dios. Aquello que ofende a Dios es pecado. Y lo que ofende a Dios está claramente expresado en la Biblia. Pecado es cambiar las demandas de Dios, rebajar las exigencias de Dios. Eso es pecado. Ahora, somos libres en Cristo. Todo privilegio acarrea una responsabilidad. Famosa frase del hombre araña. Los que vieron la película tienen que acordarse. Antes de morir, el tío a quien él quería mucho, ¿qué le dijo? Todo privilegio acarrea una gran responsabilidad.
Y el privilegio que tenemos es de la libertad en Cristo. Nuestras acciones, hermanos, afectan a nosotros y a los demás, sean positivas o sean negativas. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Hebreos 10:25. Cuando miramos toda la vida extra que Dios le dio a Caín, vemos que Caín estableció una generación que duró más de 1800 años, según Génesis. Y en la generación de Caín jamás se pronunció el nombre de Dios. Así dice la Biblia. Jamás se pronunció el nombre de Dios. Solo volvió a pronunciarse el nombre de Dios cuando nació el otro hijo de Adán y Eva, Set. Y la generación de Set fue la generación creyente. O sea que lo de Caín afectó toda una generación. Aquí en Hebreos 10:25 se nos habla de lo que sucede cuando hacemos mal uso de nuestra libertad. Hebreos 10:25. No, esta no es la cita. ¿Qué pasó? No, esto es para otra cosa. Bueno, se las digo de memoria. Dice esa cita: no dejando que en alguno de vosotros, brotando alguna raíz de amargura, por ella os estorbe, y muchos sean contaminados. Hebreos 12:15, gracias. ¿Ve que le hizo bien el retiro de varones? Mire, ahí está. Hebreos 12:15. ¿Qué está diciendo ese versículo? El mal uso de la libertad en Cristo, el tomar malas decisiones, el no cumplir con alguna demanda de Dios, ¿qué provoca en nosotros? Culpa, inevitable, culpa. Y la culpa produce amargura. Fue lo mismo que estaba en el rostro de Caín. Decayó su semblante, amargura, culpa por lo que había hecho. ¿Qué sucede con una persona amargada, culpable, cuando se relaciona con otras? ¿Da gusto estar con ella? ¿Por qué? Se comunica más fácil la amargura que la felicidad. Y aparte de eso, porque algo tenemos que hacer con la culpa y con la amargura. Cuando no la reconocemos, tenemos que ponerla en los hombros de otros. Lo que me pasa a mí no es lo que yo he hecho, es la consecuencia de lo que usted me ha hecho a mí. Y a veces, más de alguno de ustedes se ha preguntado, ¿pero qué culpa tengo yo? ¿No? Como la canción, un bolero antiguo, ¿qué culpa tengo yo si ya el amor se acabó? Claro. Siempre vamos a tratar de descargarlo, pero eso no nos quita la amargura. No nos quita la culpa ni la amargura. A veces, Dios toma la decisión peor para uno como pastor. ¿Cuál es la decisión peor para uno como pastor? Ezequiel 3, 20 y 21. Ezequiel 3, 20 y 21. ¿Ya lo encontró? Ezequiel 3, 20, 21. ¿Qué dice ahí? Dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, aquí está hablando de un creyente,
Si el justo se apartare de su justicia, lo que tiene que hacer, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, ok, él morirá, hay consecuencia. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá. Porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Qué le está diciendo Dios a Ezequiel? Mira, hay problema. Aquí hay justos, creyentes, que me conocen, que conocen mi ley y están pecando. Y hay que hacer algo con ellos. Seguramente Ezequiel dijo, pero si usted es un especialista en invadir la vida privada de sus hijos, ¿por qué no lo amonesta usted? Dios le dijo, no, vas a ir tú, el profeta, y tú lo vas a amonestar. Pero se van a enojar conmigo, dijo Ezequiel. Lo siento mucho, pero es tu labor. Si tú lo amonestas y él se arrepiente, has librado tu mano. Pero si el hombre no se arrepiente y muere y tú no lo amonestaste, voy a demandar la sangre de ese hombre de tus manos. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros los pastores hoy. Exactamente igual. Y está en Hebreos 13, 17 al 18. Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 18. ¿Ya lo encontró? Ok. Leamos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Como quiénes? Muchas veces yo le digo, Señor, ya oyeron sobre gratitud e ingratitud. Ya oyeron sobre fidelidad e infidelidad. Tú trajiste a Farid y con zapateo aquí les dijo la necesidad de servir. Yo creo que ya es suficiente. No, pero hay algunos que necesitan oír. ¿Y por qué no usted no le invade la privacidad y le habla? No, usted lo tiene que hacer. Que se enojen contigo, dice Dios, y yo sigo siendo el bueno. Yo puedo decir, no lo hago. Pero ¿cuál es la consecuencia? Resulta que Dios me dice, usted será responsable. Usted será responsable. Los pastores, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Y Pablo ahora toma el lugar de un pastor y asume la vocería de los pastores. ¿Y qué dice el 18? Ora por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, ¿cómo se siente el pastor muchas veces? A lo mejor yo debería orar junto con este hermano y arrepentirnos ambos juntos. Y se necesita ser valiente para hacer eso. Cuando tenemos conversaciones entre pastores, y esto es muy común, no solo aquí en Cali. Un pastor cuando hablamos sobre estos temas dice, no, yo no tengo problemas con la congregación, me llevo muy bien con la congregación. Menos mal que mi esposa tiene un carácter tremendo. Entonces, ¿quién es la que le toca ser la regañadora? A la pastora. Se nos ha dado libertad, pero no podemos eludir nuestras responsabilidades
al que más le es dado. Así que si Dios te dio sanidad, si Dios te dio bienestar, si Dios trajo progreso a tu vida, ojo, más demanda Dios tiene de ti. Mi esposa ya 2 veces Dios ha metido la mano en la salud de ella. El caso mío también. Hay compromiso. Hay compromiso inevitable, inevitable. En conclusión ahora, estar a paz con Dios implica responsabilidad. Y eso nos motiva a vivir de acuerdo al llamamiento que tenemos. En la iglesia todos tenemos un mismo título que nos une a todos y es la palabra siervos. Somos siervos de Dios. ¿Es un privilegio? Sí. ¿Es una carga pesada? Sí. Ambas cosas. Los privilegios implican una carga pesada. Un padre feliz, ¿cuántos hijos tiene? 5 hijos y sonríe. Y después piensa, ¿y por qué sonrío si hay que ver que es duro mantener 5? Bueno, el privilegio que conlleva. ¿No? Ya en unos mesecitos más le voy a preguntar a Felipe, ¿cómo van los trasnochos, Felipito? Se acabaron los programas de televisión en la noche, ¿no? Ahora hay alguien que llora y exige y hay que pasearlo. Es interesante. Bienvenido al club, bienvenido al club. Este privilegio, junto con la carga, está desde el comienzo de la vida humana. Dios nos habla a nosotros directamente, a través de nuestra conciencia, o nos confronta con algún hermano cristiano. Las 3 cosas. Dios no nos deja sueltos. Y este patrón ahora se ha repetido a lo largo de la vida en la sociedad humana, lamentablemente. No respondemos por nuestras acciones. No respondemos por lo que hemos hecho y no respondemos por lo que hemos dejado de hacer. Evitamos la humillación de reconocer. El orgullo nos lleva a ocultarlo incluso de Dios y de los demás. Y obviamente el miedo a las consecuencias nos lleva a culpar a otros. Mi amigo Raúl Ochoa, el que ustedes conocen que está ahora en Armenia, prácticamente él me dice que esto es lo que encuentra en los pacientes. Esto que acabamos de leer. No respondemos por nuestras acciones, ya sea lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Evitamos la humillación de reconocer. El orgullo nos lleva a ocultarlo de Dios y de los demás. El miedo a las consecuencias nos lleva a culpar a otros. Solución: el esfuerzo de vivir de acuerdo con Dios. No alterar las demandas de Dios. Y aquí hay 2 formas de alterarlas. 1, rebajándolas. Y la otra, poniéndolas demasiado altas, de tal manera que solo algunos las pueden cumplir. No. Las demandas de Dios, tal como están. Tal como están. Se requiere entonces compromiso y asumir responsabilidad por nuestras acciones. Tenemos que ser abiertos, no solo ante Dios, sino también frente a los hermanos. Y eso fue lo mejor que sucedió ayer en nuestra reunión de varones. Cada uno fue contando experiencias, vivencias que había tenido. Buenas, regulares, pero vivencias que nos han llevado a madurar en muchas cosas. Finalmente, un buen ejemplo de superación espiritual es el hijo pródigo.
¿Por qué es un buen ejemplo? Porque él entendió a quién había ofendido. Él dijo, he pecado contra el cielo, contra Dios y también contra mi Padre. Se ubicó muy bien. Hay dos reconocimientos que tengo que hacer. Fallé con Dios, pero fallé también con mi Padre. Ambos necesitan escuchar de mi parte el pedir perdón. Cuando fallamos no basta pedir perdón a Dios. Hay que pedir perdón también a quien ofendemos y a quien le fallamos. Hermanos, de aquí en adelante, Dios nos ha hablado muy claro sobre el tema. Usted y yo decidimos si vamos a ser agradecidos con Dios o desagradecidos. Usted y yo decidimos si vamos a ser fieles o no fieles. Usted y yo decidimos si vamos a ser siervos del Señor. Si vamos a involucrarnos realmente en aquellas obras que el Señor preparó para nosotros. ¿Cuáles son esas obras? Una parte en el ministerio. Tomar una parte que nos corresponde en el ministerio. Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? La generación que viene por delante de nosotros, los jóvenes, los preadolescentes, los niños, tendrán la escuela que necesitan, que seremos usted y yo. ¿Qué tipo de generación quiere que la iglesia tenga la próxima? ¿Cómo la quiere? Va a depender de nosotros. Depende de nosotros. Y eso es lo que Dios espera que hagamos. Yo le invito a que oremos. Y demos gracias por este tiempo en que este tema estuvo girando desde distintos ángulos.